Para memorizar estos 2 meses, siempre vamos a usar este mismo versículo texto, y ojalá usted se desafíe a memorizárselo. Yo más o menos me lo sé ya. Dice: si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Amén. Oremos al Señor. Dios, te doy gracias esta mañana por esta ramillete de tus hijos, esta multitud de hermanos que hay hoy aquí, Padre, en este lugar, Señor. Bendigo tu nombre por cada uno de ellos, por los que vienen siempre, por los que vienen por primera vez, por los que vienen esporádicamente, Padre, porque sé que los has traído a este lugar con un propósito. Que hoy, a través de tu bendita palabra, tú les hables, Señor, les edifiques, Padre, y que seamos desafiados hoy, Padre, a la evangelización del mundo. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya. Antes de sentarse, toque a su hermano y dígale: cada uno trae uno. Ahora mírelo así y señale, diga: usted nació para traer personas a Jesús. Usted nació para traer personas a Jesús. A eso nació. Tome su asiento, por favor. Tome su asiento. Como ya se dan cuenta, vamos a comenzar hoy una nueva serie de mensajes. Ya dejamos atrás el servicio. Espero que haya sido suficiente lo que escuchó y que muchos de ustedes se hayan motivado para el servicio al Señor a través de esos mensajes. Y vamos a empezar a hablar de otro propósito de Dios para nuestra vida, que es el evangelismo o la misión, ¿verdad? Nacimos con una misión, y esa misión es traer personas a Jesús, traerle personas a Cristo. Todo cristiano tiene que entender que esto es su responsabilidad. Es una responsabilidad de él traer personas a Jesús, y esta no es una labor fácil. Entendemos que es una labor difícil, pero no es imposible. Y la prueba de que no es imposible es que usted está aquí, ¿verdad? Usted, la mayoría de los que estamos aquí, no nacimos cristianos, sino que alguien con la suficiente valentía y el suficiente amor por nuestras almas nos invitó a una iglesia. Y entonces vinimos a esta iglesia, o fuimos a otra iglesia, lo que haya sido, pero así conocimos a Cristo. Porque aunque es una labor difícil, no es una labor sencilla, tampoco es una labor imposible, hermano. Pero uno se encuentra con obstáculos cuando quiere evangelizar a una persona. Entonces, la gente le dice a uno muchas cosas. La principal es: no, pero es que todos los pastores son unos ladrones, y todos los pastores son, se llenan de plata, y yo por eso no voy por allá. Y eso le dicen a uno siempre, ¿cierto? Otros le dicen a uno: no, es que yo tenía una tía que iba por allá, y dice que cristiana, y hacía y deshacía mi tía, y yo por eso no creo en el evangelio, no creo en los cristianos, no creo en esa gente. Así dicen las personas, ¿verdad? Y otros le sacan a uno ciertos temas religiosos, ¿no? Otros, uno dice: pero mire que la Biblia dice, y le dicen: no, que la Biblia la escribieron los extraterrestres, y la Biblia es mentira. Y pregúntele si la leyó alguna vez y verá que le van a decir que nunca la han leído. La mayoría de gente que dice eso lo dice porque se lo oyó al profesor de filosofía, o porque se lo oyó a alguien, ¿verdad? Y entonces le sacan a uno objeciones. Vamos a aprender durante estos meses cómo responder esas objeciones. ¿Qué decirle a una persona cuando le diga: es que yo no creo en los cristianos porque los pastores son ladrones? ¿O qué decirle a una persona: es que yo no creo en los cristianos porque mi tía, mi abuela era cristiana y era muy mala? ¿Qué le podemos decir? ¿Cómo podemos defender la fe en ese sentido? Es lo que vamos a hacer durante este tiempo. Y vamos a comenzar hoy con un tema que hace años yo quería predicar, pero es que era hace años, pero el Señor no me lo permitía. Y llegó el momento donde el Señor pues
me ha permitido predicar ese tema, ¿sí? Y es acerca de María, porque cuando uno va a evangelizar, una de las cosas que la gente que no conoce a Dios le dice, le habla sobre María. Dice, ay, que a mí no me gustan los evangélicos que no creen en María y mamita María, y le dicen a uno, ¿no? Y ustedes creen que María fue una prostituta y ustedes no aman a María y María subió al cielo y todas las cosas. Entonces vamos a aprender que responder, ¿cierto? En ese caso, y quiero hacerlo con todo respeto, porque tal vez entre los que me escuchen hay personas que creen en María, ¿sí? Pero entonces, vamos a responder preguntas. Por ejemplo, ¿fue concebida María Inmaculada, como dicen algunas personas? Por ejemplo, ¿permaneció ella sin pecado, como dicen? ¿Ascendió a los cielos como Jesús, como dicen algunas personas? ¿Es verdad que ella en el cielo actualmente intercede por nosotros? Y la última, que es la que vamos a responder hoy, ¿es verdad que ella fue virgen siempre? La doctrina romana sobre María dice que en primer lugar ella concibió a Jesucristo virginalmente, y en eso estamos de acuerdo, y eso lo creemos, ¿no? Porque ahorita lo vamos a ver en la palabra. Pero en segundo lugar dice que le dio a luz virginalmente. Es decir, que el parto de María fue una cuestión milagrosa donde ella ni siquiera ahí perdió la virginidad. En eso no podemos estar de acuerdo. Y lo tercero que dice el dogma romano sobre la virginidad de María es que ella permaneció virgen siempre a lo largo de su vida y que ahora reina gloriosa en el cielo como la Virgen de las vírgenes. Que esas ya no hay, ¿no? Pero bueno. No, ya no hay. Ya. Ese es el dogma. Y nosotros podemos estar de acuerdo con lo primero y decir amén a eso, pero de ninguna manera podemos estar de acuerdo con lo segundo ni con lo tercero. Por dos razones fundamentales. La primera de ellas es que María no fue virgen siempre. María no fue virgen siempre. La Escritura lo enseña. Mateo capítulo 1, verso 18. Vamos a mirar ese texto. Mateo 1, 18. María no fue virgen siempre. Fue virgen al engendrar a Jesucristo. Pero no fue virgen siempre. Mateo 1, 18 dice: el nacimiento de Jesucristo fue así, estando su madre María desposada con José. El desposorio era una costumbre judía que, bueno, los matrimonios se arreglaban antes, ¿no? No era como hoy que uno se casa la mayoría de veces con la que le gusta y con la que quiere, ¿no? No, antes se arreglaban los matrimonios. Entonces los papás arreglaban los matrimonios. Y se arreglaba el matrimonio del uno con el otro y cada quien vivía. Bueno, se arreglaba ese matrimonio y ya era como si estuvieran casados. Sino que el uno vivía en su casa y el otro vivía en su casa. Y eso era un año así. Al cabo del año se casaban y ya se iban a vivir juntos. Bueno, cuando aquí habla de estando desposada, nos está hablando de eso. De que ya había un compromiso entre María y José. Pero no vivían juntos, ¿no? O sea, por ende, ella era virgen. Dice que estando desposada con José, antes de que viviesen juntos, se halló que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Ahí está bíblicamente y claramente que Jesús nació como un milagro de Dios, fue engendrado como un milagro de Dios en el vientre de María. No hubo la acción humana de un hombre, el esperma de un hombre en la concepción, en el engendramiento de Jesús, sino que Jesús fue puesto ahí por el poder del Espíritu Santo. Su padre era Dios y su madre era
María, obviamente, eso también es innegable, su madre era María, ¿no? Luego, si usted va a Lucas, capítulo 1, versos 34 y 35, este evangelista también nos dice lo mismo. Lucas 1, 34, 35. Está hablando María con el ángel Gabriel y le dice, entonces le dijo María al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Conocer aquí es un eufemismo. Un eufemismo es una manera suave de decir algo que pudiera parecer muy fuerte a los oídos de alguien. Entonces, el eufemismo es conocer. Conocer aquí quiere decir relaciones sexuales. En el verso 34, cuando María le dice al ángel que cómo va a ser esto si ella no conoce un varón, quiere decir que ella nunca ha tenido relaciones sexuales con un hombre. Entonces ahí está muy claro que ella era virgen. Y entonces el ángel le respondió y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también lo santo que van a ser será llamado Hijo de Dios. El ángel pasa a explicarle cómo entonces es que Jesús va a estar en su vientre y decir, esto va a pasar como un milagro de Dios y por el poder del Espíritu Santo de Dios. Entre otras cosas, esto solo ha sucedido una vez en la historia de la humanidad y solo sucederá una vez en la historia de la humanidad. Si su novia llega a quedar embarazada y ella le dice, usted le dice, pero ¿qué pasó? ¿Cómo así? ¿De quién es ese niño? Él dice, no, es que es del Espíritu Santo, mejor. No le crea. Porque eso no es posible, ¿cierto? Eso solo pasó con Jesucristo porque era Jesucristo. O de pronto su hija, ¿no? Le resulta, no, mami, que estoy embarazada. ¿De qué gamín es? Le dice usted, no, ningún gamín es del Espíritu Santo, mami. No le crea, porque esas cosas ya no pasan. Solo pasó con Jesús. ¿Ve? Solo pasó con Jesús. No conozco varón, le dice ella. Entonces, en ambos textos se nos deja muy claro, hermano, que sin necesidad de una relación sexual, Jesús resultó en el vientre de María por el poder del Espíritu Santo, por una obra de Dios, y en eso estamos de acuerdo y podemos decir amén. Y que María fue bienaventurada, amén. Y que María fue escogida, amén, también podemos decir a eso. Pero lo que la Biblia nunca va a enseñar es que cuando María dio a luz a Jesús, ella no perdió la virginidad. Eso usted se lee la Biblia desde Mateo hasta Apocalipsis, y si quiere se lee todas las profecías sobre Jesucristo, ¿no? Y se va a encontrar que nunca iba a decir que en el momento del alumbramiento María permaneció virgen. Está bien que haya sido virgen al momento de engendrar, pero si María, como todos los seres humanos, perdón, Jesús, como todas las personas que han nacido por un parto normal, nació así él, que es lo que creemos, obviamente María tuvo que haber perdido su virginidad. Si entendemos virginidad como que el himen que recubre la membrana de la vagina se rompe, pues tuvo que haber pasado. Y no hay nada en la Biblia que diga que eso no ocurrió. El orden natural de las cosas nos indica, pues, que así debe haber pasado. Ahora, si la Biblia en algún momento dijera que en el momento del alumbramiento María permaneció virgen, lo creeríamos, pero es que no lo dice. Entonces optamos por creer lo que es natural, y lo natural es creer que Jesús nació como cualquier otro ser humano y que al nacer María perdió su virginidad, la ruptura del himen pues sobre su vagina. ¿Me hago entender? Ahora, en tercer lugar, no solo eso, sino que también la Biblia nos dice que María mantenía relaciones sexuales con su esposo. ¿Dónde dice eso, pastor? Mateo capítulo 1, verso 25. Mateo capítulo 1, verso 25. 1:25. Obviamente no lo dice así, no dice María tenía relaciones sexuales con José, no. Pero hay un verso aquí que nos ayuda a inferirlo y a deducirlo con gran probabilidad. Mateo 1:25, ¿ya lo encontró? Amén. Dice, pero no la conoció. Ahora recuerde lo que le acabo de decir de conocer. Es un eufemismo, ¿no? Que está hablando de relaciones sexuales. Entonces dice, pero no la conoció
hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Está hablando aquí de que José no la conoció hasta que. Esas dos palabras ahí son claves. Hasta que dio a luz, hasta que dio a luz a su hijo y le puso por nombre, ¿qué, hermano? Jesús. Entonces, al leer eso de esa manera, uno entiende que él no tuvo relaciones sexuales con María hasta que nació Jesús, pero que una vez nacido Jesús, José y María mantenían relaciones sexuales como todos o casi todos, digo pues, los esposos y las parejas del mundo, casadas del mundo. Sin que eso le reste a ella dignidad, sin que eso le reste a ella santidad, porque el sexo dentro del matrimonio no es ningún pecado. ¿Ve? Se lo voy a iluminar con un ejemplo. Lo que no es pecado, lo que sí es pecado es no tener sexo en el matrimonio, eso sí es pecado. ¿Dicen amén los hermanos? Están callados ahí como que, digan amén, hermano. Les estoy ayudando, les estoy colaborando. No ayudan nada. Como que ellos tampoco quieren. Bueno, ya. Pero les ilumino la cuestión así. Si yo a usted le digo, yo no tuve relaciones sexuales con mi esposa hasta que ella dio a luz mi primer hijo, ¿qué es lo más común que usted puede entender? Que después de que ella tuvo mi primer hijo, nuestro primer hijo, ahí sí empezamos a tener relaciones. Que es lo mismo que dice aquí. Amén, hermano. Amén. ¿Cierto o no? O si yo le digo, yo no tuve relaciones sexuales con mi esposa hasta que me casé, ¿qué es lo que usted puede entender? Que una vez me casé, empecé a tener relaciones sexuales con mi esposa. ¿Está comprendiendo, hermano? Y es el caso de este versículo. Claro, dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su primer hijo y le puso por nombre Jesús. Que tenían relaciones sexuales. Y eso no es escandalizarnos ni nada, porque eso no es pecado dentro del ámbito del matrimonio. Por fuera del ámbito del matrimonio es una cosa horrible. Pero en el ámbito del matrimonio, el sexo es una bendición. Y no resta ni santidad ni dignidad a quienes le practican. Entonces la primera razón, usted ya sabe que puede contestar. Siempre, como dice la Escritura, con mansedumbre y reverencia, usted puede decir, María no fue siempre virgen. María no fue siempre virgen. Y entonces, ¿usted de dónde saca eso? Usted, pues de la Biblia lo saco. La Biblia dice que ella fue virgen cuando engendró a Jesús, pero nunca la Biblia enseña que fue virgen en el momento del parto, y tampoco enseña que fue virgen después de su parto, después de haberse casado, que mantenía relaciones sexuales con él. Le voy a explicar aquí algo. Los cristianos sacamos toda nuestra doctrina de la Biblia, y únicamente de la Biblia. No creemos a nadie más. Puede decir quien sea lo que quiera decir, que solo creemos lo que dice la Biblia. Con la religión romana es distinto, porque ellos en teoría dicen que sacan su doctrina de la Biblia. En teoría. Una cuestión muy cuestionable esa. Pero que también ellos sacan su doctrina del magisterio. ¿Qué es el magisterio? Bueno, en primer lugar, lo que el Papa diga. Lo que el Papa diga es ley. Eso es inspirado por Dios, porque no es que él es el representante de Dios en la tierra. Pero lo que el Papa diga, eso es ley. Y el magisterio es todos los cardenales reunidos. Lo que todos los cardenales reunidos digan, eso es ley. Eso es inspirado por Dios. Pues a alguno de ellos se les ocurrió en algún momento, eso me falta investigarlo, que pues María había sido siempre virgen. Pero no está en la Biblia. Eso fue porque ellos le dijeron. Y es un problema porque uno no sabe a quién creerle. Por ejemplo, usted sabe Juan Pablo II, ¿no? Juan Pablo II
dijo que el infierno era un estado del alma. Pablo II dijo, no, eso no hay que asustar a la gente con el infierno, eso no. El infierno es un estado del alma, eso no es un lugar de fuego, gusanos y tinieblas, como no, eso es un estado del alma. O sea, tú te mueres y vas a vivir toda la eternidad lejos de Dios, que es como quemarse en vida, pero eso no es que sea un sitio real, eso no es así. Y todos los que le siguen, bueno, claro, porque les hace así el infierno. Pero luego vino Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, Ratzinger. ¿Era Ratzinger? Sí, Ratzinger. O Ratzinger. Sí, Ratzinger, bueno. Massinger. Ratzinger, vino Ratzinger. Y Ratzinger era un corte más conservador, ¿no? Y entonces Ratzinger dijo, no, el infierno es real y es literal. Hay un lugar de fuegos, gusanos y tinieblas, dijo él. Pero entonces si lo que el Papa dice es ley, ¿a cuál de los dos le creemos entonces? El uno dice una cosa y el otro, y eso es un problema de uno seguirse por lo que los hombres dicen. Por eso la palabra no cambia, la palabra está ahí, la palabra siempre ha dicho una cosa y así es. Y por eso sacamos nuestra doctrina de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios lo que enseña es que María no fue siempre virgen. Y si se quiere enojar con alguien, no se enoje conmigo, ni con el que le predica, enójese con el Señor, entonces, que fue el que dispuso las cosas así. Entonces María no fue siempre virgen. Esa es la primera razón por la que no podemos creer eso. Y la segunda razón por la que no podemos creer esta doctrina es porque María tuvo otros hijos. Y yo siempre recuerdo, siempre que pienso eso, y me río, porque aquí venía un hermano hace años, y era un hermano que le gustaba mucho la escritura. Incluso él me corregía en las predicaciones, ¿no? Él me llamaba afuera, me dijo, pastor, usted dijo esto está mal, pastor. Y a veces tenía razón. Sí, hermano, gracias, hermano, tiene razón. Y me decía, entonces yo asumía que este hombre era un hombre conocedor de la escritura, cuando un día vino. Y me río porque me acuerdo su rostro y sus palabras y como la urgencia de su voz diciéndome, pastor, necesito hablar con usted. Y yo le dije, claro, hermano, ¿qué pasó? Me dijo, pastor, es que hablé con un hermano de otra iglesia y él me asegura que María tuvo hijos. Así me lo dijo. Entonces yo me sonreí, le dije, claro, hermano, María tuvo otros hijos. No puede ser, pero ¿dónde dice eso? Y entonces yo pasé y le expliqué y el hermano me miraba así, quedó así, impresionado. Entonces yo dije, increíble que ese hombre que lee la escritura, que la estudia, no se haya dado cuenta de eso. Claro que María tuvo otros hijos. Y eso nos lo enseña la escritura. Por ejemplo, este pasaje que acabamos de leer, Mateo 1:25 dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo, ¿qué? Primogénito. Recuerden que Mateo escribe después. Mateo conoce toda la historia y sabe que Jesús fue el primogénito. Primogénito quiere decir primer hijo, el primero. Y ya es una cuestión de lógica que uno dice, si hubo un primero es porque hubo un ¿qué? Un segundo, un tercero, hasta el 18, así como mi abuela que tuvo 18 hijos. Una viejita, hermano. Viejito, mi abuelo también. 18 años tuvo, 18 hijos tuvo. Paisas ellos eran paisas. Tremendo. Bueno, ¿yo por qué le está diciendo eso? Aquí el primogénito, claro. Entonces si uno le dice, si yo vengo y le presento y le digo, ella es mi primer hija, ¿usted qué puede entender? Que hay otras. Que puede haber otras, que hay otras. Bueno, pero claro, este texto no es concluyente. Y no por eso podemos decir pues que porque ahí dice que el primogénito, entonces era que habían más hijos. No, este texto junto con otros nos van a mostrar que María tuvo otros hijos. ¿Ven? Entonces vamos a mirarlo. Por ejemplo, Marcos 3:31 al 32. Marcos capítulo 3 verso 31.
Marcos 3:31. Dice, en esto llegaron su madre. ¿Para quién es su madre? Pues la de Jesús, no la de usted, tranquilo, ¿sí? ¿Quién es su madre? María, ¿verdad? Llegaron su madre y sus hermanos. Y quedándose afuera enviaron a llamarle. Había una multitud sentada alrededor de él y le dijeron, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Tu madre y tus hermanos están afuera. ¿Está claro, no? Clarísimo. Hay otro texto más claro todavía que hasta nos da los nombres y todo. Marcos capítulo 6, versículo 3. Se pregunta a la gente, ¿no es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? Mínimo 4 hermanos varones tenía Jesús. O mínimo. Pues que después vinieron otros, quién sabe, ¿no? Pero ahí estaban. Jacobo, José, Judas y Simón. Y mínimo 2 hermanas. Mujeres. Sí, obvio, no, porque no pueden ser hermanas hombres, no. Hermanas mujeres. Dice, y no están sus hermanas, en plural. En mínimo tenía 2 hermanas. Aquí entre nosotros. ¿Ah? ¿Está claro o no está claro? Está muy, muy claro. Ahora, estos hermanos eran hermanos del mismo vientre de María. Porque hubo un señor que llamó Epitafio, viejo ya, hace años eso, que él dijo, sí, Jesús sí tuvo hermanos, pero es que eran hijos de José de un matrimonio anterior. O sea que lo que pasa es que José era viudo y se había casado con María. Y estos son los hermanos, pero del matrimonio anterior de José. Eso no está en ningún lado en la Biblia. Ese es Chocoaventura. Ese se lo inventaron de alguna mente muy creativa, ¿verdad? Pero en ningún lado está en la Biblia que José haya tenido otro hogar y que... No, nada. Entonces el señor Epitafio, tratando de defender esta doctrina suya, pues se inventó eso. Pero eso no está en la Biblia en ningún lado. Eran hijos del mismo vientre de María. La palabra griega adelphos quiere decir hermano. Primariamente quiere decir hermano de sangre, es decir, hermano del mismo padre y la misma madre. Hermano quiere decir primariamente. También quiere decir, no es menos cierto, que también quiere decir primo, pudiera querer decir primo, tío o hasta paisanos. Adelphos quería decir todas esas cosas, pero primariamente, fundamentalmente quería decir hermanos de sangre del mismo padre y de la misma madre, quería decir adelphos, porque esa es la otra. Entonces Jerónimo, San Jerónimo, que el santo famoso de la iglesia romana, dice que sí, que estos eran hermanos, pero que lo que pasa es que eran los primos de Jesús. Que eran los primos. Que por favor no malentendamos. Que sí habla la Biblia de los hermanos de Jesús, pero que no eran los hermanos, eran los primos. O sea que Santiago, Judas, José y Simón no eran hermanos de sangre, sino que eran los primos. Eso dijo él. Bueno, esto no es verdad. Por al menos 2 razones. La primera, el significado primario de adelphos es hermano de sangre del mismo vientre, de la madre. Y así debemos tomarlo, a menos que el contexto nos dijera otra cosa distinta. Pero no, debemos tomarlo en ese sentido, que es el primario, el principal, el básico. ¿Sí? Y en segundo lugar, porque si los escritores hubieran querido decir primos o parientes, hubieran podido usar otras palabras en griego. Para así. Entonces, en Colosenses 4:10, mire.
Colosenses capítulo 4, verso 10 dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el primo de Bernabé. Yo sé que su Biblia dice sobrino, los que lo encontraron. Ahí dice sobrino, pero es una mala traducción. Una traducción mejor es primo, y así están las versiones más recientes de la Biblia. Primo. Ahora, esa palabra griega es anexios. Recuerde, Adelfos es hermano y anexios es primo. Si Marcos hubiera querido decirnos que estas personas eran los primos de Jesús, hubiera podido usar perfectamente esa palabra, anexios, para decirnos que eran sus primos. Pero no usó anexios, usó adelfos, porque no eran los primos, eran los hermanos. Y si hubiera querido decirnos que eran otro tipo de parientes, había otra palabra griega para también haber significado que estos eran parientes no más y no hermanos de Jesucristo. Ese texto usted lo encuentra en Lucas 21:16, para que usted se dé cuenta que había otra palabra que hubiera podido utilizar. Lucas 21:16. Lucas 21:16. ¿Me encontró? Amén. ¿Dicen amén todos? Amén. Pero seréis entregados aún por vuestros padres. Rasgos de consanguinidad aquí, ¿no? Padres, luego dice, y hermanos. Hermanos, adelfos ahí, en griego. Adelfos, y luego, y parientes. Sungenes, en griego. Si hubiera querido decirnos que estas personas eran parientes de Jesús y no sus hermanos, hubiera podido utilizar perfectamente el sungenes aquí. Y decir, la madre y los sungenes de Jesús. Pero no dice así, dice adelfos. Adelfos quería decir hermanos de sangre. Esa es la otra razón por la que no podemos creer que eran primos, eran sus hermanos, no eran sus parientes cercanos o lejanos, eran sus hermanos. Jesucristo tuvo hermanos y hermanas. Y la última razón, que es una razón que esgrimaremos también dentro de 8 días cuando hablemos si es verdad que fue inmaculada, si es verdad que ascendió al cielo, si es verdad que no tuvo pecado, es la siguiente. ¿Por qué este dogma tan central hoy en la Iglesia Católica? Porque esto es una cuestión central para ellos, fundamental. Fundamental. La virginidad eterna de María es una cuestión fundamental. El otro día yo oía a un sacerdote predicaba y decía que nuestros hermanos separados los amamos mucho, nos decían, porque ellos nos dicen a nuestros hermanos separados. Los hermanos separados, sí, así nos dicen. Los queremos mucho. Lo único es que ellos no tienen mamá. Sí, así nos dijo. Nosotros tenemos a Dios nuestro Padre y a María, que es nuestra madre. Ellos solo tienen padre, pero no tienen madre. Este señor, ¿qué le pasa? Dios hace por padre y madre, hermano. Pero es central. Y si usted va a evangelizar, una de las primeras cosas que le van a decir es: ¿y María? ¿Y usted por qué no cree en María? ¿Y qué pasa con María? Ellos han hecho esto central. ¿Por qué, si este dogma era tan importante ya para la iglesia del primer siglo, la iglesia que nacía? ¿Por qué, si este dogma era tan importante para él? ¿Por qué ni Pedro, ni Pablo, ni Juan, ni Judas, ni Santiago lo nombran en las epístolas? Ni una sola vez. Ni siquiera algo que pudiéramos deducir que están tratando de enseñar que María fue siempre virgen. Ni una sola vez aparece. Y le digo las epístolas porque la epístola es la explicación del evangelio. Y si esto fuera tan importante, pues debe no haberlo nombrado. Pero no lo nombraron. Ni por las culpas, ni siquiera una vez. ¿Y saben por qué no? Porque no creían en eso. No lo creían. Como hoy día nosotros no lo creemos. Ellos llegan, incluso los evangelistas,
hasta donde llega. Jesús fue engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo. Ya, no dicen nada más. El resto se lo inventaron los hombres, las tradiciones, las personas, pero no está en la Escritura. Entonces, un día usted va a evangelizar y va a invitar a alguien a que venga a la iglesia o a un grupo de crecimiento, a alguna actividad de la iglesia. Y la persona le dice, es que yo no creo en ustedes porque ustedes no creen en María. Y usted le dice, ¿y a usted quién le dijo que no creíamos en María? Claro que creemos en María, porque está ahí en la Biblia. El personaje de la Escritura es la madre de Jesús. Claro que creemos en María. Lo que no podemos creer es que María sea siempre virgen. ¿Y ustedes por qué no creen eso? Pues porque si usted se lee la Biblia, usted se va a dar cuenta que eso no era verdad. Jesucristo tuvo otros hermanos y María, como cualquier otra esposa digna y santa, mantenía relaciones sexuales con su esposo, que era la cosa más normal del mundo. Y por eso no podemos creer. Y siempre recuerden la mansedumbre y la reverencia, como dice el pasaje que leímos en Corintios. Amén. Quiero que los diáconos se muevan rápidamente, porque vamos a predicar esto no solo por llenar mi información, sino porque quiero lanzar un desafío. En estos 2 meses que vamos a estar predicando sobre el evangelismo, la misión, quiero retarlo a que usted invite personas. Al menos una persona debe ser invitada por usted. ¿De acuerdo? Le van a pasar los diáconos rápidamente, más rápido por favor, unos papelitos donde yo quiero que usted escriba el nombre de 5 personas que no sean cristianas y que no conozcan de Jesucristo. 5 personas, quiero ir rápidamente, los va a escribir. Y vamos a ponernos en oración estos 2 meses por esa persona. Aquí en los cultos, en los ayunos que hagamos, en las mañanas de oración, los grupos de intercesión de la iglesia, van a ponerse en oración por esas personas. Aquí en este sobre tengo los de los hermanos de los cultos anteriores. Aquí vamos a echar estos también, a colocar esto y los vamos a poner aquí atrás. Y siempre vamos a estar orando. Pero el compromiso es, nosotros oramos y usted invita. Nosotros oramos y usted habla. Nosotros oramos y usted va a desafiarse, a dejar el miedo y va a invitar a otras personas. No va a pensar que es imposible, que esto es difícil, que mire que no se convierten, que son duros. No. Va a hacerlo con fe, amén. Que no hay nada imposible para Dios. Y si se convirtió usted, que también decía que usted nunca iba a ser cristiano, y que usted nunca iba a ir por allá, y que usted odiaba a los cristianos, y que a usted no le gustaban los pastores. Si se convirtió usted, se puede convertir cualquiera. Amén. Así que llénelo. Y cuando termine, levante la mano. Los diáconos van a pasar por su papel para venir aquí adelante. Y vamos a estar listos para ponernos en oración por esas personas. A ponernos en clamor a esas personas. Bendito sea su nombre. Hágalo rápidamente, por favor. Hágalo rápidamente. Eso. Muy bien, así. Vamos a orar por esas vidas. Vamos a orar por esas almas. Vamos a ponerlas en presencia de Dios. Rápidamente coloquen. Así hayan sido personas. Usted dice, personas que un día fueron cristianas ya no son. Es que nunca fueron, hermano. Y entonces vamos a